Con tu permiso, presidente. En primer lugar, quisiera darle la bienvenida a este nuevo acto de Posmodernia en Córdoba. Un acto cultural enmarcado en la batalla de las ideas que de nuestra organización venimos desarrollando desde el año 2014. Sin embargo, hoy, antes de continuar con el programa previsto, me gustaría tomarme la licencia de hablar de este ilusionante proyecto que es Posmodernia. Posmodernia es un centro privado de estudios sin ánimo de lucro, de análisis social, económico, político y cultural. Pero como nos gusta a nosotros definirlo, es un grupo de opinión generador de pensamiento. Nos articulamos jurídicamente como una asociación, como una fundación, y nuestro principal objetivo es dotar de contenido argumental multifuncional al momento histórico que estamos viviendo. Posmodernia pretende nutrir de pensamiento la actualidad, de propuestas que influyan en la toma de decisiones y repercutan en la opinión pública. Desde un punto de vista filosófico, nos mueve el leitmotiv. Es un concepto en el que nosotros entendemos que existe el fin de una etapa histórica, que es la modernidad. Creemos que han fracasado todos los modelos que han dado cobijo a la modernidad, como son todo esos ismos, el liberalismo, el comunismo, el socialismo, el marxismo, la socialdemocracia, los fascismos. Y ante la quiebra generalizada de esas respuestas de la modernidad a solucionar los problemas, Posmodernia quiere dar luz a un pensamiento nuevo que dé respuesta a la incertidumbre y a la inquietud del presente. Posmodernia opone consumismo a retribución, totalitarismo a democracia, manipulación a educación, individualismo a comunidad, economicismo a justicia social, control a libertad, igualitarismo a nivelación, barbarie a civilización, relativismo a principios y globalización a identidad. En estos años hemos realizado muchas iniciativas. Uno de nuestros principales proyectos es la revista que lleva también el nombre de nuestro proyecto, que es la revista Posmodernia, que tenéis acceso a ella en www.posmodernia.com, y que la revista se ha convertido en la revista de pensamiento más importante de España con proyección iberoamericana. Y no solo por la capacidad de penetración de los conceptos, ideas y debates que hemos abierto, sino porque hemos conseguido que en los últimos 2 años unos datos que son objetivos y son incontestables. Cerca de 1 millón de usuarios continuos con unos porcentajes de mejora de un 1.200%. 2.540.000 sesiones abiertas con un aumento de un 1.500% con respecto a los años anteriores. Y cerca de 1 millón de usuarios nuevos nos avalan con un aumento de un 1.000%. Esos son los datos de los 2 últimos años de vida de la revista. La constancia ha hecho que Posmodernia nos falte a su cita diaria en la publicación durante los últimos 7 años que llevamos trabajando en ella. Próximamente se cumple el 8º aniversario de Posmodernia y hemos podido ir cumpliendo gran cantidad de los objetivos que nos marcamos al inicio de esta andadura por el año 2017. Tenemos equipos de trabajo con profesores universitarios en la mayoría de las universidades españolas. Universidad de Sevilla, de Córdoba, de Jaén, de Cádiz, la Universidad Complutense, Universidad de Valencia, Vigo, Barcelona, Salamanca o Valladolid. Hemos realizado más de 20 presentaciones de la revista en estos últimos años. Presentación en la Universidad de San Pablo CEU, la Universidad de Valencia, la Complutense, junto a la editorial Actas y la editorial Insólitas, en el grupo de estudio estratégico,
la presentación que hicimos en Barcelona con Somaten, la presentación en los distintos parlamentos regionales, la presentación que hicimos en el Parlamento Europeo, presentación en el Centro de Análisis Gotia de Madrid, Fundación Balmes, con la revista Razón Española, Fundación Renacimiento Demográfico, Fundación Gustavo Bueno en Asturias, en Oviedo, y las presentaciones que hemos hecho en distintas embajadas, Rusia, Polonia, Irak. Cerca de 20 actos públicos nos avalan. Por ejemplo, los salones de primavera, de otoño, perdón, los salones de pintura realista de primavera y otoño, que lo hemos venido desarrollando durante todos estos años, la exposición pictórica Marcas de España, que fue el encuentro de los mejores pintores de realismo y hiperrealismo que en la actualidad existen en nuestro país, que se realizó aquí en el Real Círculo de Amistad de Córdoba, multitud de conferencias y jornadas, como la última de defender a España frente al nacionalismo, que hicimos en el País Vasco, junto a la Fundación Gustavo Bueno, la Fundación Disenso y la Fundación Hablemos Español. O como nuestra pasada Universidad de Verano, que se celebró el año pasado aquí en Córdoba, en colaboración con la Fundación New Direction, adscrita al Parlamento Europeo, y en la que participaron intelectuales y alumnos de los principales países europeos. Hemos promovido el debate universitario junto a nuestros compañeros del Club de Debate Universitario, CDU, de la Universidad de Córdoba, consiguiendo títulos y éxitos como el segundo torneo de Ecocampus, las distintas participaciones que hemos tenido en los torneos Tres Culturas, las semifinales en el Europe Direct y la quinta organización del Torneo Nacional de Debate Universitario que CDU organizó junto a Posmodernia aquí en la ciudad de Córdoba. Acuerdos de colaboración con otras entidades como la Fundación DENAE, New Direction, Marcas de España, Gustavo Bueno, CES, España rumbo al sur, del incombustible aventurero Telmo Aldaz de la Cuadra Salcedo, Amigos de las Ermitas, cuestiones ya más locales, Asociación Juvenil Gran Capitán, Somaten en Cataluña, el manifiesto.com o la Asociación Unidos por la Historia de nuestra querida Beatriz Paredes. Y no menos importante, Posmodernia ha consolidado y se ha consolidado como una herramienta eficaz en la elaboración de políticas activas y de leyes que demuestran nuestro trabajo en el Parlamento Europeo, en los parlamentos autonómicos, en el Congreso de Diputados de España, como una consultora externa con implicación en las acciones diarias de los ciudadanos. Nos queda mucho camino por recorrer, pero la bandera está alzada. Os pedimos que nos ayudéis a defenderla, que os hagáis socios de este ilusionante proyecto. Tenéis ficha de asociación, de haceros socios en la puerta. Estamos en marcha. La construcción de una España en los dos hemisferios, independiente, fuerte y soberana, está en juego. Muchas gracias por la atención de todos. Disculpar los datos que siempre son farragosos y os dejo con nuestro presidente Rafael Menéndez Valdés. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias por vuestra presencia, por vuestro apoyo, como siempre, en una iniciativa de Posmodernia. Esta noche hemos venido aquí a hablar de España, fundamentalmente a hablar de España. Hablar de España sin complejos, sin falsas culpas, sin ficticios masoquismos, y hemos venido a hablar de España con la presencia del profesor Marcelo Gullo, que es licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Rosario, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad del Salvador, magíster en Relaciones Internacionales por el Instituto de Altos Estudios Internacionales de Ginebra, graduado por la Escuela Diplomática de Madrid, y ha desempeñado la labor docente en múltiples universidades de
Hispanoamérica y de Europa. Se trata de un intelectual de primer nivel, uno de los principales y más preclaros adalides y paladines actuales en la batalla cultural por la reivindicación del imperio español y contra la memoria histórica y la leyenda negra. Todo ello lo ha plasmado de una forma especial en su trilogía, compuesta por los 3 libros que conocéis todos: Madre Patria, Nada por lo que pedir perdón, que presta título a la conferencia, y el último, que es Lo que América debe a España. Pero el currículum no es el hombre. Marcelo Gullo podemos presentarlo como un español de Argentina. Español no es, como decía Cánovas, uno de los referentes del conservadurismo español, el que no puede ser otra cosa. Eso forma parte de las corrientes nacional-masoquistas que se instalaron en España en el siglo XIX, en el siglo XX y que hoy hacen eclosión. Español no es solamente el que ha nacido en España. Eso puede ser hasta un accidente, como vemos hoy reiteradamente en buena parte de la clase política española. Español es también el que tiene interiorizado a España, el que siente como algo propio a España, como parte integrante e irrenunciable de su ser, y por tanto la ama, y porque la ama, la defiende. Y por eso, en ese sentido, Marcelo Gullo es, con todo derecho, un español. Y el que ama a España tiene por fuerza que amar a la hispanidad. Decía Ramiro de Maeztu que la patria es espíritu. Y esto, que es certeramente cierto, es también concretamente español. Ese sentido español de la hispanidad que el propio Maeztu subraya diciendo que no hay en la historia universal obra comparable a la realizada por España con la hispanidad. En una de sus obras fundamentales, Ser y Tiempo, Martin Heidegger desarrolló su noción del Dasein. El Dasein es ser ahí, literalmente. Igual que existe un Dasein individual, existe un Dasein colectivo. Un Dasein colectivo para las naciones y para los pueblos, que podríamos traducir como un ser en el mundo. El ser en el mundo de España hace la historia y se hace historia. Hay una primera España, la España visigoda, que sufre el cataclismo de la invasión musulmana en el 711. Ya la crónica mozárabe del 754 nos habla del lamento por la pérdida de España. Y esa España derrotada, arrinconada en los reductos del norte, es la que empieza la Reconquista. España no se puede entender sin la Reconquista porque, como dijo Sánchez Albornoz, España se hace en la Reconquista. Y la Reconquista marca durante 8 siglos de forma indeleble ese Dasein, ese ser en el mundo de España, porque va a impregnar a ese ser en el mundo del sentido de misión. Y ese sentido de misión va a tener un componente liberador y un componente integrador. Liberador porque a medida que avanza la Reconquista van a verse liberados los hijos de esa España perdida que habían caído bajo dominio musulmán.
Integrador, porque una vez liberados van a volver a integrarse una vez más en España. Y este modelo de sentido de misión va a replicarse en el Nuevo Mundo con la presencia de España en América, liberando primero e integrando después a los pueblos indígenas, liberándolos de los pueblos que los tenían sometidos y prácticamente esclavizados, e integrándose después en un imperio que les trajo una fe, una civilización, una lengua y una cultura. Por eso los indios liberados e integrados van a ser desde primera hora españoles, permitidme la licencia, como un español de Burgos o de Valladolid. Y por eso España nunca tuvo colonias en América, como Inglaterra o como Francia, otros imperios coetáneos. Esa es la diferencia entre un imperio depredador y un imperio generador. Y si hay un ejemplo en la historia de imperio generador, ese es el Imperio Español. Tened en cuenta que Gibraltar sigue siendo hoy, en 2024, una colonia británica. España no tiene nada por lo que pedir perdón. En todo caso, tiene que perdonarse a sí misma por haber afrontado muchas veces, en solitario o casi, empresas que excedían con mucho sus propias fuerzas y sus recursos, y no para proteger intereses materiales propios, sino para defender principios que otros estaban tanto o más obligados que ella a defender. En ello ha empeñado España tantas veces su hacienda y ha sacrificado la sangre de sus mejores hijos, mientras otros se han aprovechado de esas luchas titánicas. También tiene que reprocharse España haber criado a sus pechos generosos a tanto desagradecido y a tanto renegado a uno y otro lado del océano. La España que salvó tantas veces a Europa y a la cristiandad, en África, en Viena, en Lepanto y en tantos otros lugares, estaba al mismo tiempo, simultáneamente, liberando, civilizando y evangelizando un continente, creando hospitales, creando escuelas, creando universidades, creando iglesias. Por eso podemos proclamar hoy, como ayer, como siempre, que ser español es una de las pocas cosas serias que se pueden ser en este mundo. Permitidme que termine con Rubén Darío, otro español de las Américas, con unos versos del que fue príncipe de las letras españolas. Y dice así: yo siempre fui, por alma y por cabeza, español de conciencia, obra y deseo, y yo nada concibo y nada veo, sino español por mi naturaleza. Con la España que acaba y la que empieza, canto y auguro, profetizo y creo, pues Hércules allí fue como Orfeo, ser español es timbre de nobleza. Y español soy por la lengua divina, por voluntad de mi sentir vibrante, alma de rosa en corazón de encina, quiero ser quien anuncia y adivina, que viene de la pampa y la montaña, eco de raza, aliento que culmina, con dos pueblos que dicen viva España y viva la República Argentina. Bueno, lo primero que quiero es agradecerles a ustedes que están presentes acá y que han colmado esta sala.
Así que primero a ustedes, muchísimas gracias. Es la primera vez que estoy presentando mis libros, dando una conferencia o exponiendo mis ideas en la ciudad de Córdoba. Y eso lo hago gracias a los amigos de Posmodernia, que son como una flor en el desierto, que son como un oasis en el desierto, porque el pensamiento de nuestro mundo contemporáneo se ha convertido como en un desierto. No hay pensamiento, hay expresiones absurdas, repeticiones antiguas, tautologías y una serie de irracionalidades que inundan las pantallas de televisión y los libros, porque hemos llegado a la apoteosis del absurdo, Y entonces en ese páramo donde no hay una flor ni un oasis donde refrescarse, Posmodernia ha creado un oasis del pensamiento en Córdoba. Entonces muchísimas gracias por eso y muchísimas gracias por permitirme estar en la ciudad de Córdoba. Yo había pasado una vez, allá lejos y hace tiempo, pero ya ni me acuerdo, era tan joven que ni me acuerdo, pasé unas horas y entonces estoy contentísimo de estar con ustedes. Yo les voy a proponer algo, el que lo sepa porque ha leído el libro, se calla. El que no leyó el libro y puede dar la respuesta porque lo sabe sin haberlo leído, lo dice. Y el que no compra el libro, porque, claro, mucha gente viene y después no compra el libro. Tenía yo una señora que me seguía a todas las conferencias. Y me decía, usted es como un torero. A cada plaza que va, yo voy. Pero nunca compraba el libro. Entonces, un día ya me cansé y dije, señora, digo, ¿yo soy el mejor torero? Sí, me dice, usted es de lejos el mejor, parece Manolete. ¿Y por qué no compra el libro? Profesor, dice, vengo acá gratis. Y usted lo explica tan bien que no hace falta que compre nada. Ahí llegué a la conclusión que no tenía que hablar más, pero los amigos me hacen seguir hablando. Le leo esta frase. Fíjense lo que... Y presten la atención y la mastican un poco. Todo el que pueda, debe aplastarlos. Todo el que pueda debe aplastarlos, degollarlos y ensartarlos. Todo el que pueda debe aplastarlos, degollarlos y ensartarlos, en secreto y abiertamente. Lo mismo que se mata a un perro rabioso. Lo mismo que se mata a un perro rabioso. Este señor, con esta frase, comenzó sus hombres un asesinato que costó la vida de entre 130.000 y 150.000 personas. Vivió, para darle una pista a ustedes, como hago los alumnos en los exámenes, para ayudarlo y no reprobarlo, en el siglo XVI. ¿Quién es este señor que dice, todo el que pueda debe aplastarlos, degollarlos? ¿Alguien sabe? El que leyó el libro, ese se calla, ¿eh? Ah, bueno, el señor lo sabe porque lo ha leído. ¿Saben quién fue este señor? Este señor fue un contemporáneo de alguien que la presidenta, dije presidente, de México, porque no hay presidenta, porque si no habría policiotos. Hay policías, varones y mujeres, policías. Termina con A, ¿no? Sí, pero son policías, son varones. Presidente, porque en español hemos construido una gramática extraordinaria, una lengua extraordinaria. Esa E final no denota ni masculino ni femenino, es presidente. Presidente de México con policía, policía Ramón, policía Mario, policía María. La señora Claudia, presidente de México, acusa a Hernán Cortés de carnicero, asesino, genocida. ¿Será este hombre al que me refiero Cortés? ¿Será este hombre al que me refiero Cortés? ¿Año 1500 y pico? No, este hombre no es Cortés. Este hombre
tiene un marketing extraordinario. Cortés tiene un marketing horrible. Este hombre es Martín Lutero. Este hombre es Martín Lutero. Le voy a repetir la frase, porque el hombre pasa por santo. Todo el que pueda debe aplastarlos, degollarlos, ensartarlos en secreto y abiertamente. Lo mismo que se mata a un perro rabioso. ¿Saben cuándo dijo esto? Él, cuando lanza su reforma, le había prometido la tierra a los campesinos. Y después cambió de bando, se arrepintió, porque vio que los nobles lo apoyaban, los príncipes alemanes que querían quedarse con la tierra de la iglesia. Y entonces le dijo a los príncipes, la tierra de la iglesia es tuya si me apoyás. Pero ¿qué hacemos con estos campesinos que te apoyaban y ahora están ocupando la tierra y no quieren salir de ahí? Matarlos, degollarlos, en secreto o abiertamente. La represión del campesinado alemán costó la vida de 150.000 alemanes. 150.000 alemanes. Pero el hombre que aparece en la historia como genocida contemporáneo a Lutero es ¿quién? Hernán Cortés. ¿Saben qué otra cosa decía Lutero? Que el poder venía de Dios y Dios se lo daba a los príncipes alemanes y no tenían que rendirle cuenta a nadie. Es el padre del Estado absolutista. Es en el fondo, como dicen muchos teóricos, el padre lejano o el abuelo del nazismo. Podría leerle las cosas que decía de los judíos y cómo había que matarlos. Y sin embargo en España hay otro hombre. Hay otro hombre que también nace en el seno de la iglesia, pero se mantiene fiel a la iglesia, que dice, no, el poder viene de Dios, pero Dios no se lo da al príncipe ni al rey. Dios se lo da al pueblo. Y el pueblo lo da al rey o al príncipe para que gobierne como un padre. Y si no gobierna como un padre, ¿qué pasa? El poder vuelve al pueblo y el pueblo tiene derecho incluso a la revolución o al tiranicidio. 3 contemporáneos de Lutero dijeron esto. El padre Mariana, el padre Suárez y el padre Francisco de Vitoria. Uno en Granada, acá cerquita, Mariana, ahí enseñaba, Suárez, ahí enseñaba. Sin embargo, en España, donde se va a establecer por primera vez el principio auténticamente democrático, que el poder le pertenece al pueblo, España pasa, y estos sacerdotes pasan como España, como la región, la nación, el pueblo del absolutismo, ¿verdad? Y los otros como los pueblos democráticos, ¿verdad? Una cosa insólita, es decir, España tiene un problema de marketing, tiene un problema de marketing. En realidad, tiene más que un problema de marketing. Se ha falsificado la historia de España y será falsificado mucho más allá de la leyenda negra, con lo cual se hace referencia a la presencia española de América. Se ha falsificado la historia de España desde lo más profundo de la historia de España, haciendo que ya España no sepa qué es lo que es, no sepa qué es lo que es. Y entonces uno se toma unas cosas esas que hacen los turistas, ¿no? Se ponen acá en un bus, ¿no? Le llaman bus, colectivo, qué sé yo, como le llamen ustedes, nosotros le llamamos colectivo en Argentina. Se ponen acá, o lo escucha de viva voz, diciendo y renegando, por ejemplo, como me pasó en Málaga, de la reconquista de la ciudad de Málaga, ¿no? Renegando de la reconquista de la ciudad de Málaga, porque ahí supuestamente convivían las 3 culturas de forma armoniosa. Mire, las 3 culturas no convivían de forma armoniosa, y los que estaban ahí dominando no entraron porque nadie se los pidió y eran angelitos de la caridad, entraron a sangre y fuego y se mantuvieron a sangre y fuego. Pero todo se ha tergiversado, al punto tal que ya España no sabe cuál es su historia, no sabe cuál es su historia. Y aparece entonces por ahí una ley y un hombre que dice que solo hay que estudiar de 1812 para adelante. ¿Cómo 1812 para adelante? Claro, porque antes España no existía. No existía España antes de 1812. ¿Por qué? ¿Me lo puede explicar? Porque no había constitución. No había constitución, no había un papelito. Entonces Inglaterra no puede estudiar nada, porque todavía no tiene papelito.
Inglaterra no tiene constitución escrita, no tiene ningún papelito. Entonces, ¿Inglaterra no existe? No, claro que existe, como existía España antes de 1812. Sin embargo, se quiere que los niños no estudien nada antes de 1812. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque antes de 1812, sobre todo antes de 1700, o si ustedes prefieren de 1492 hasta el 1700, son los años más gloriosos de España. Son los años más gloriosos de España, donde España hace algo que no se había visto nunca en la historia de la humanidad. Vamos a hacer y leer algunas frasecitas nomás. Hizo referencia mi amigo al tema de qué es ser español. Y yo le voy a nombrar a un hombre que no es como los parlamentarios de una supuesta izquierda rosa que están ahora en Madrid, que son muy antiimperialistas, ¿no es cierto?, porque hablan en el Parlamento. Pero si alguien dispara un tiro, se esconden debajo de la mesa, ¿verdad? Señores que tienen como nombres ligados al dinero, Monedero, uno de ellos, ¿no? No, un antiimperialista real, un antiimperialista de pistola en mano, que combatió, se entiende, a las fuerzas norteamericanas que invadían su país. Un hombre de izquierda, pero real. Ese fue César Augusto Sandino. César Augusto Sandino. ¿Sabe qué dijo César Augusto Sandino, el nicaragüense que luchó contra el imperialismo norteamericano pistola en mano? Dice Sandino: yo veía antes, hace tiempo, con protesta la obra colonizadora de España. Yo veía antes, con protesta, la obra colonizadora de España. Pero hoy la veo con profunda admiración. Hoy lo veo con profunda admiración. España nos dio su lengua, su civilización y su sangre. España nos dio su lengua, su civilización y su sangre. Nosotros más bien nos consideramos como españoles indios de América. Como españoles indios. Su mamá era india, 100% india, empleada doméstica, para más datos. Es decir, Sandino, este revolucionario en serio, no los que están en Madrid, dice: nosotros éramos españoles indios de América. ¿Y por qué Sandino dice esto? Muy sencillo, porque a todos se nos ha mentido en la primera premisa del razonamiento. Ustedes saben, la primera premisa del razonamiento condiciona todo el razonamiento, todo. Si yo digo, ¿no es cierto?, todos los hombres son inmortales, primera premisa del razonamiento, Rafael es hombre, Rafael es inmortal. El razonamiento es perfecto, se deduce la conclusión de la primera premisa y de la segunda. Pero es falso, porque he falseado la primera premisa. Todos los hombres no son inmortales, todos los hombres son mortales. Rafael es hombre y se va a morir, claro, va a reventar, seguro, en algún momento, y eso que no toma vino. Pero igual va a reventar, sí, claro, porque todos los hombres son mortales. ¿Cuál es la primera premisa que se nos ha falseado? Es que cuando España llega a América, están los indios. ¿Pero cómo los indios? Eso como decir, se entiende, yo llego al Asia y están los asiáticos. ¿Qué quiere decir? Nada. No quiere decir nada porque los coreanos se odian con los japoneses se odian con los coreanos, los indios quieren matar a los pakistaníes quieren matar a los indios odian a los chinos a los indios. No quiere decir nada. No existen los asiáticos. Existen naciones distintas en el Asia que se odian unas a otras. Por eso tiene bomba atómica la India, porque se la quería tirar a Pakistán y no se la pudo tirar porque rápidamente Pakistán tuvo su bomba atómica. No existen los asiáticos. Entonces España llegó y ahí estaban los indios. Pero no digas estupideces. ¿Qué indios? Había distintas naciones, distintos pueblos y distintas tribus. Primera premisa que se falsea. Pues entonces España avasalla a los indios. Vamos a ver. Primero, no hay indios.
en general, no existe ese concepto, existe, se entiende, distintas naciones. Distintas naciones. Segundo, premisa del razonamiento. Todos estábamos en América, porque se creen que toda parte hacía calor, ¿no es cierto? ¿No? Desnudos, comiendo mango y haciendo el amor libre. Que a mí me encantaría. Que no me escuche mi mujer, esto se grabó, estoy frito. Ya cuando vuelvo me cambian la cerradura. Siempre me pasa, cometo estos errores. Y me dice, pues fue una broma. No, me dice, no es broma. Dice Freud que no hay broma. Y ahí una semana no me habla. No estábamos haciendo el amor y comiendo mango. Nos estábamos matando unos a otros. Unos a otros porque la mayoría de las tribus eran antropófagas, eran caníbales, salvo el imperio inca, que los perseguía, salvo el imperio inca, los quechuas. Todos los otros eran antropófagos, en Colombia, en Paraguay, en Brasil, ¿verdad? Todos, pero por supuesto en México. Entonces llega Hernán Cortés, el asesino, el genocida Cortés. Lutero mató 150.000, pero el genocida es Cortés, porque era español. Llega Cortés. ¿Con qué se encuentra Cortés? Los indios no. Se encuentra, y acá yo siempre le explico a los muchachos en clase, cuando uno hace una tesis doctoral, elige un marco teórico. Cualquier marco teórico puede elegir cuando uno hace una tesis doctoral. Basta que siempre respete el marco que ha elegido. Entonces yo, para hablar para los muchachos que están allá en Madrid, en el Parlamento, que dice que son de izquierda, pero que nunca dispararon un tiro y se esconderían debajo de una mesa, no como Sandino, voy a elegir un marco teórico marxista. No se asusten, marco teórico marxista, leninista, maoísta, más a la izquierda imposible. Y entonces, si sigo ese marco teórico, tengo que ver qué naciones hay ahí. Hay naciones, pero hay una de ellas que es una nación opresora, efectivamente es cierto. Es la nación azteca o mexica. ¿Y estos mexicas de dónde vienen? Pues me dicen los alumnos, profesor, son el pueblo originario. ¿Ah, sí? Son el pueblo originario. Hacía apenas 200 años que habían llegado a la ciudad que hoy llamamos México, a Tenochtitlán. Y antes estaban en Montana. Y antes de Montana y Dakota, ¿dónde estaban? En Asia. Porque no hay pueblos originarios en América. Todas las tribus y naciones de América cruzaron el estrecho de Bering. Esa es la verdad. Sí, las aguas se congelaron. Como las aguas se congelaron, desciende el nivel del mar. Y al descender el nivel del mar quedó un puente de tierra entre Alaska y Siberia. Entonces, por ahí entraron los llamados pueblos originarios. ¿Originarios de dónde? Del Asia, de Mongolia. Yo soy originario de Sicilia y de Lombardía. Somos igual en todo caso, originarios somos todos del África. Todos salimos caminando en algún momento del África. Pero esto hacían 200 años que estaban ahí. ¿Y qué habían hecho los mexicas o los aztecas? Habían conquistado a otros pueblos. Bueno, eso es común. No hay nada que quejarse, porque es la historia de la humanidad. Llega un pueblo a un lugar y conquista a otro. Eso es natural. Llegaron los dorios a Grecia, púmfate, tenían espadas de hierro, y los dorios conquistaban los otros que tenían espada de bronce, porque el hierro vence al bronce, se acabó. Es normal. ¿Y qué hacen un dominador? Lo explota económicamente al otro. Es normal, siempre ha pasado en la historia y va a seguir pasando. Lo otro que le digan que no, le mienten a los alumnos o al público haciendo una película para Angelito. Eso no es cierto. Siempre pasó y va a seguir pasando. Pero en México hay una particularidad. Hay una particularidad que es realmente única en la historia de la humanidad. Estos aztecas dominan a los otros, pero no le quitan materias primas. No le quitan el petróleo, como hacen algunos imperialismos ahora, ni el hierro. No le piden cacao, o maní, o maíz. No los hacen trabajar y le quitan. Entonces, ¿qué le piden? Lo que le pedían eran vidas humanas. Es decir, se les llevaban a sus hijos, a sus mujeres, a sus amantes, ¿verdad?, para llevarlo a un altar en Tenochtitlán, y entonces matarlo. Bueno, uno podría decir, es una costumbre extraña, pero bueno, tiene una justificación religiosa. Podría hasta contemplarse. No, estos tipos
empleaban la religión para justificar que mataban gente para comérselo, porque era su principal alimento. Prescott, que es un historiador azteca, sí, pro-azteca, dice mataban 20.000 personas por año. 20.000 personas por año. El mejor estudio de la cantidad de personas que vivían en América lo hace Ángel Rosenblatt. Ángel Rosenblatt detestaba a España, era polaco, después se trasladó a Venezuela, estudió en Argentina y enseñó en Argentina. Pero era un hombre serio. Y Rosenblatt dice, en todo el continente, cuando llega a España, había 14 millones de personas. Un libro así que ninguno de los pseudo historiadores que andan dando vuelta como el renegado andaluz en Barcelona se atreve a desafiar. Porque Rosenblatt no está vivo, pues si está vivo se lo da por la cabeza, se estudia, no sea mentiroso. 14 millones en todo el continente, así que si España mató 50 millones, tiene que haber importado 30 millones para poder matarlo, pues la cifra no cierra. ¿Y cuánto había en Mesoamérica? 4 millones, dice Rosenblatt. Pero ustedes, si alguno, me tiene que ayudar alguno que sea ingeniero, matemático, profesor, porque yo, si hay algo que me costaba era matemática, por eso me fui a las ciencias sociales. Saquen la proporción de cuánto significa, ¿está? Matar 20.000 si hay 4 millones en porcentaje por año. Es una bestialidad absoluta. Pero Prescott dice, y lo dice bien, si todavía los historiadores, aún los que eran, digamos, medios mentirosos, tenían cierto grado de objetividad, dice Prescott, no me atrevo a decir que la cifra de 150.000 sea falsa. No me atrevo a decir, dice él. Entonces yo leí y dije, si Prescott, que es pro-azteca, dice 20.000, y los que son pro-hispánicos dicen 150.000, hagamos un promedio, pongamos 80.000. Pero 80.000 es una cifra terrible, terrible. Es decir, se los comían, era su principal alimento. El famoso pozole, ¿no es cierto?, mexicano, ¿saben con qué se hacía? Con pierna humana, mezcladas, eso sí, con cacao y tabasco, es decir, el picante a gusto del comensal, ¿no es cierto? Entonces, desembarca Cortés y se encuentra con una realidad. La realidad es que hay 100 y pico de naciones, tribus, dominadas por los aztecas, que le quitan a su esposo, a su amante, a su hijo, a su tío, a su abuela, y lo que hace Cortés es servir de catalizador. Es decir, señores, marchemos contra este imperialismo antropófago y terminemos de una vez para siempre con esto que es lo más horroroso que ha pasado en la historia de la humanidad. Y si ustedes se ponen del lado de los tlaxcaltecas, del lado de los totonecas, ¿qué hubiesen hecho? Marchar con Cortés. Claro, entonces Cortés junta un ejército de 300.000 indios. El ejército azteca era de 200.000. Cortés tenía 1.000 hombres, como mucho. 1.000 no hubiesen podido vencer, está a 200.000, ni aunque hubiesen tenido subfusiles israelíes. Imposible. Es absolutamente imposible porque el otro lo matan a piedrazo. Pero 300.000 vencen a 200.000. Entonces se produce la conquista de Tenochtitlán. No. La conquista de México, no. La liberación de México. Si uno se pone del lado de los pueblos oprimidos, no hay conquista, hay liberación. Pero esto yo lo digo como un cambio copernicano, para que cambiemos el chip, el concepto, diríamos científicamente. No hay conquista de América, hay liberación de América, liberación de la situación más atroz que los pueblos habían atravesado en su historia, los pueblos de la humanidad, porque los mexicas o aztecas eran una minoría, no superior al 10% de la población existente en Mesoamérica, es decir, al 10% que ejercía el imperialismo más atroz, porque era antropófago, sobre otro pueblo que se había visto en la historia de la humanidad. Si ahora vamos a la Ciudad de México, y nos permitirían hacerlo, y vamos ahí y agarramos 100 personas, 90 de las personas que caminan por la Ciudad de México descienden de aquello que los aztecas se comían. Es decir, que están ahí porque llegó Cortés, porque saben que los aztecas eran fabulosos en matemática, dicen los negros legendarios. Sí, se ve que eran como Marcelo Gullo, no hacían bien las cuentas. ¿Está? ¿Y por qué? Porque se comían más gente que la capacidad de reproducción.
Si yo tengo un gallinero con 1000 gallinas y me como más gallina que la capacidad de reproducción, cualquiera que sabe matemáticas me dice, Marcelo, a tanta cantidad de tiempo se te acabaron las gallinas, porque te comes más que la capacidad de reproducción. Y estos tipos tenían la mala costumbre de comerse más que la capacidad de reproducción de los pueblos. Es decir, Cortés detiene un genocidio, detiene una carnicería, que después mandó Cortés. El chocolate para la noticia, ¿quién va a mandar? Los aztecas van a seguir mandando, nos manda Cortés y fue el que ganó la guerra, ¿no? Pero detiene una carnicería. Ahora, claro, podría uno decir, bueno, profesor, está bien, Cortés detiene una carnicería, Cortés detiene un genocidio, que ya es mucho, porque Cortés pasa por genocida y el genocida es Lutero, 150.000 en Alemania, lo recuerdo, 150.000 de sus propios compatriotas. Pero el mundo que construyó después fue horrible. Bueno, vamos a verlo. Vamos a ver si el mundo que construyó después fue horrible. ¿Y cómo lo vamos a ver? Bueno, podemos verlo por los testimonios de la época o por las obras realizadas. No vamos a ver todos los testimonios, pero yo le propongo un solo testimonio. Los otros para que compren el libro. Si pongo todos los testimonios me hacen como la señora que me seguía ascendiendo como un torero. Un solo testimonio, uno solo, pero me parece el más importante. ¿Qué testimonio? El de la hija del emperador Montezuma, Inés de Montezuma, la hija del emperador. ¿Pero cómo? ¿Cortés no mató a todos los aztecas? No, de ninguna manera. ¿Saben qué querían los tlaxcaltecas cuando junto con Cortés, es decir, ellos en realidad toman Tenochtitlán, lo que hubiese querido yo, si era tlaxcalteca, porque yo soy muy poco católico? Lo que hubiese querido es matarlo a todos los que hubiese encontrado en mi camino, pero no matarlos, se entiende, rápido, sino muy despacito, para que sufran, se entiende, lo mismo que me hicieron sufrir a mí cuando se comieron a mi padre, a mi madre, ¿está? Y después comérmelo a ellos, claro, porque la guerra es terrible, la guerra desata todas las pasiones, las peores pasiones del hombre, claro, es así, la venganza, desata la venganza. Cuando Cortés se da cuenta de eso, dice, muchachos, se acabó eso, acá no va a pasar eso. Ustedes no van a comerse a los aztecas ahora, no, porque tiene que empezar una historia nueva. Y entonces, ¿qué hay? Una reconciliación entre los aztecas y los tlaxcaltecas. ¿Y qué pasa con la aristocracia azteca? Cortés le respeta sus propiedades, porque había propiedad comunal y propiedad de la aristocracia, de la nobleza azteca, y respeta sus propiedades. ¿Y qué dice? Es una nueva historia, pero esos tipos son caníbales, son antropófagos. Sí, pero ¿qué tiene ese español en la cabeza en ese momento? ¿Qué chip tiene? Él tiene un chip. Uno podrá decir, ese chip era estúpido, es ridículo, no existía en la realidad. Eso es otro problema. Pero el chip que tiene ese español en la cabeza es que en la ciudad de Jerusalén a un tipo lo han crucificado y ese tipo resucitó. Ustedes dirán, eso es un absurdo. Mira, a mí me importa un corno. Es lo que creía esa gente. Ellos creían, se entiende, que había resucitado y que tenían un mandato evangélico que cumplir, ¿no? Siendo hombres, con lo cual pecaban 100 veces. Y ese hombre que era para ellos verdadero hombre y verdadero Dios, se había encarnado y había resucitado para librarnos del pecado original. Entonces esos tipos creen que el pecado original ha herido al hombre pero no lo ha asesinado, que el hombre es redimible por su conversión, por el bautismo. Y entonces dicen, eran antropófagos, pero si se convierten, tienen algo incluso estas bestias que ofrecerme a mí. Claro, tienen su cultura que ofrecerme a mí. Por eso España y Cortés no se plantea como una antítesis del otro. Hegel decía, tesis, antítesis y síntesis. La antítesis destruye la tesis. No, España incorpora, porque dice, el bautismo redime a los hombres. Y entonces la aristocracia azteca, redimida por el bautismo, se puede casar con nuestros hombres, podemos formar familias nuevas y comenzar una historia nueva. Y esa historia nueva la comienza Isabel de Montezuma, que se casa con 4 o 5 españoles y tiene hijos con todos. ¿Y qué dice Isabel?
el mundo que hemos construido, en su testamento. ¿Qué mundo? El que ella está viviendo. Hemos, ¿quiénes? Ella y sus maridos españoles, y sus hijos que son mestizos, son españoles americanos. Es mejor que el mundo de mi padre. Y claro, si pasamos del pozole a carne humana al pozole con chanchito, decimos nosotros en Argentina, con cerdo, con cochinillo, ¿no? Claro que es mejor. Y en vez de, se entiende, de matar todos los días a un tipo y arrancarle el corazón, pues se lo arrancaba con un pedernal, con un pedazo de piedra que se le partía el corazón, van a un templo, agarra un cura, levanta, dice que está haciendo algo ahí, come un pedazo de pan. Pero es mejor el pedacito de pan que comerse un corazón, por lo menos mucho menos sanguinario, mancha menos. Mancha menos no es una broma, ellos negaron durante años que esos sacrificios humanos existían. Cuando se comprobó que existían, dijeron, bueno, pero eran muy pocos, muy pocos. Ahora sabemos que existían y que no eran muy pocos, eran multitudinarios. ¿Por qué? Porque cada vez que se hace una excavación para hacer el metro, reparar o agrandar el metro en México para reparar la catedral, se encuentran los muros de los templos aztecas. ¿Y saben con qué están hechos los muros? Un muro, naturalmente, desde Babilonia en adelante, se hace con ladrillo o con piedra. No, los aztecas no lo hacían ni con ladrillo ni con piedra, lo hacían con cráneos humanos. Ahora se encuentran en las paredes y cualquier arquitecto el primer año en arquitectura, lo sabe el muchacho, agarra y dice, ¿cuántos cráneos hay por metro cuadrado ahí? 33 cráneos, muy bien. ¿Cuántos metros cuadrados tiene este edificio? Tanto. Se sabe cuántos cráneos humanos usaron, es decir, cuántas vidas humanas utilizaron para hacer ese edificio. Pero ¿saben una cosa más? Hoy la tecnología nos permite saber que estaban pintados con sangre humana, litros de sangre humana, se entiende, pintando templos y paredes. Es una cosa macabra. Entonces, claro, Isabel dice, el mundo que hemos construido es mejor que el mundo de mi padre. Un testimonio, uno. Los otros lo buscan en el libro. Pero las preguntas valen más que la respuesta, decía Sócrates. Por eso su arte se llamaba la mayéutica, el arte de parir ideas, pero preguntando. Él preguntaba, el arte y repreguntaba. Si Cortés fue ahí, como fue los otros conquistadores, en realidad libertadores, porque lo mismo podríamos decir de Pizarro, aunque a favor del Imperio Inca, que era brutal, tenemos que decir que ahí no había antropofagia. En el Imperio Inca no había antropofagia y la perseguía. Pero era brutal, pero no había antropofagia. Si España fue ahí para robar el oro, famoso oro de América, ¿no? Hay que hacerse algunas preguntas. Si fue ahí para robar, y para eso estuvo 200 años, oprimiendo a los pueblos, matando y asesinando, ¿por qué decide un pueblo que va a robar sembrar América de hospitales? ¿Por qué? Es raro. Si yo voy a un lugar a robar y entonces siembro América de hospitales, gratuitos. En Lima, lo van a encontrar en el libro Madre Patria, con lujo de detalle, el nombre de los hospitales, la fecha de fundación y el número de camas con relación a la cantidad de habitantes. Nunca lograron los peruanos tener esa cifra hasta el día de hoy. La cantidad de camas en relación al número de habitantes era fabulosa. Entonces no falta en clase un alumno que me dice, profesor, pero seguro que en esos hospitales se morían todos. Bueno, hijo, en los hospitales se muere la gente, claro. Hasta el día de hoy, ¿no? Se muere la gente. Aunque ahora negamos que la gente se muera, porque ya no queremos ni enterrarlos, ni tener velatorios, ni nada. Hacer como si nuestros familiares no se murieron. ¿Saben una cosa? Yo estudié en Suiza 4 años. Todavía no sé por qué, porque yo estaba tan feliz en España, comiendo hasta las 10 de la noche, y me fui a estudiar a Suiza, donde se comía a las 7 de la tarde. Los suizos les encanta hacer números, sobre todo para que la gente pague. Fueron los primeros, se dice,
en Occidente que llevaron un registro de la cantidad de personas que entran al hospital, a un hospital, y cómo salen, muertos, vivos, semimuertos, curados. Falso. Los primeros que llevaron un registro fueron los españoles en América, en los hospitales de México y de Lima. Se llevaba un registro de las personas que entraban, qué enfermedades tenían y cómo salían. Muchos salían muertos, claro, sin pagar nada, porque una vez que uno entraba a un hospital en Lima, en México, no pagaba nada, ni la comida, ni nada. Pero ¿saben otra cosa? Los ricos de Europa preferían, si tenían mucho dinero, irse a México, a los hospitales de México. ¿Y por qué? Muy sencillo, porque en México había medicinas, todas provenientes de las hierbas, porque ustedes saben que todos nuestros productos farmacéuticos que hoy nos venden las grandes empresas farmacéuticas tienen un origen en hierbas, ¿no? En vegetales o en minerales, que en Europa no había. Por eso se curó ante la malaria con la quinina en América que en Europa. Tan malos eran esos hospitales, que el primer hospital que se crea en México, lo que era Hernán Cortés, como una fundación, no se llamaba fundación, no existía esa figura jurídica, era como una cosa privada que hacía uno y dejaba por testamento que los otros que tomaban la herencia de uno tenían que seguir con esa obra de piedad. Tan mal hecho estaba que funciona hasta el día de hoy. Y en ese hospital, en el año 1975, se hizo la primera operación a corazón abierto en todo el continente americano. Se ve que era muy malo, pero ahí está hasta el día de hoy. ¿Por qué entonces España siembra América de hospitales? ¿Pero por qué se le ocurre sembrarlo de colegios para indios? Y entonces siempre un alumno me dice, profesor, ahí está, usted mismo ha caído en su trampa. Hacían esos colegios para quitarle su lengua. No es mala respuesta, si es que el profesor no ha estudiado. Si el profesor ha estudiado, la pregunta del alumno o la respuesta está equivocada. ¿Por qué? Porque los colegios eran trilingües. Se aprendía a hablar español, se aprendía a hablar latín, porque era la lengua de la ciencia, la botánica, la zoología, la astronomía, todos hacían latín. Hoy muchos son abuelos o padres. Cuando tienen que mandar a un colegio bilingüe le cuesta dinero, hay que pagarlo, no es gratis. Eso eran gratuitos. Español, latín, la lengua de la ciencia. ¿Y saben qué otra cosa? En México, en nahual, en el Perú, en quechua, en Paraguay, en guaraní. Se hablaba y se escribía en esos colegios en quechua, nahual o guaraní, pero si ellos no sabían escribir, claro, los indios no sabían escribir, no tenían escritura, pero son los sacerdotes católicos españoles los que convierten la lengua hablada en lengua escrita y lo que le dan una gramática. 20 o 30 años antes que existiese la gramática alemana e inglesa, ya hay una gramática nahual, guaraní y quechua. Cuando un pueblo quiere hacer desaparecer al otro, ¿qué es lo que hace? Le quiere borrar, se entiende, su lengua. Le quiere borrar su lengua. España no le quiso borrar su lengua. Al punto tal que convierte las lenguas orales en lengua escrita y le regala una gramática. ¿Saben qué hicieron los norteamericanos, que acá miran tanto, ¿no? La derecha española. Cuando fueron a Filipinas, no siempre fue así la derecha española, Siempre tuvo una conciencia de quién era España y quién era Estados Unidos, hasta ahora, que se han transformado en algo que nunca fueron. ¿Saben qué hicieron los Estados Unidos cuando le arrebatan a España, Filipinas? Arrancar de raíz la lengua. Cuando veían a un muchacho de 12 años hablando español, en la calle lo fusilaban ipso facto. Por eso, se entiende, uno encuentra a los filipinos, todos tienen nombres españoles. ¿Está? Yo me acuerdo, estaba en la escuela diplomática, vine a estudiar acá, a la escuela diplomática, y había ecuatorianos, peruanos y filipinos. Entonces viene un filipino, se presenta, Marco García. ¡Qué gusto, Marco! El filipino me miraba, ¿verdad? ¡Qué gusto!, te dije. El filipino miraba, nice to meet you. El filipino no hablaba español, se llamaba Marco García, el otro Roberto Jiménez, pero ninguno hablaba español, porque los norteamericanos erradicaron de raíz el español, lo erradicaron de raíz. España, los colegios eran trilingües. Ahí está
en los libros. Yo no voy a aburrirle a ustedes como hacen algunos que hacen conferencia y leen el libro y la cita para que ustedes se me duerman acá a la noche, ¿no? No, van, en el libro está. Pero no fue España a robar, matar, asesinar. Sí fue para eso. ¿Para qué crea 33 universidades? Ah, profesor, me dice el alumno, para colonizarlos, para enseñarles la doctrina política que España quería meterle en la cabeza. Es buena respuesta, es buena respuesta. Entonces hay que ver qué se enseñaba en esas universidades. No que se enseñaba en medicina, en abogacía, sino en materia de teoría política, que se enseñaba en todas. ¿Sabe que se enseñaba aquello que yo dije al principio? La escuela teológica española, que el poder viene de Dios, pero Dios no se lo da al rey, como en Francia. L'état c'est moi, decía, se entiende, Luis XIV. Y por lo tanto ustedes son basura. Yo hablo con Dios, a mí qué me importa lo que digan ustedes. No, en España se decía, el poder viene de Dios, Dios se lo da al pueblo, el pueblo al rey. Pero eso se hizo a pedido de la monarquía, que diciéndole a los curas, ¿por qué no me explican cómo es esto? ¿Los franceses tienen razón? No, le dijeron, su majestad no tiene razón, porque el poder viene de Dios, Dios se lo da al pueblo y el pueblo a usted. ¿Y qué pasa si no cumplo? Tenga cuidado, le dijo Mariana, porque si no cumple usted se convierte en tirano y hay el derecho del tiranicidio, de que el pueblo mate al tirano. Entonces los reyes se cuidaban. Eso se enseñaba en América. Pero América no era una colonia. ¿A quién se le ocurre enseñar en una colonia a los colonos que si ese que figura como su rey no trabaja para ellos, tiene el derecho a la revolución y al tiranicidio? Si estuviese acá Nicolás Maquiavelo, don Nicola me diría, mi paisano, pero Marcelo, España enloqueció. ¿Cómo va a enseñarle a los colonos que pueden, se entiende, agarrar y tirar al rey por la ventana? No, don Nicola, España no enloqueció. Es que España no consideró nunca a América como una colonia. Nunca. O por lo menos, vamos a hacer un paréntesis, hasta el año 1700. Hasta el año 1700. Pero eso es para otra conferencia, si quiere invitarme mi amigo Rafael. Entonces hay cosas que no cierran. Hay cosas que no cierran. ¿Está? Fue ahí a robar, matar, asesinar. Llenó América de hospitales, llenó América de universidades, llenó América de colegios. Y estas cosas que venimos diciendo están desmontando la leyenda negra, desmontando la leyenda negra, que es el título de mi primer libro publicado en España. Tienen que comprar la trilogía. Es decir, Madre Patria, desmontando la leyenda negra desde Bartolomé Las Casas al separatismo catalán. Cuando, no yo, un conjunto de americanos y españoles, estamos desmontando esta leyenda negra con mis libros, pero con libros de otros insignes americanos y españoles, o con películas excelentes como la de José López Linares, España en la primera globalización, Hispanoamérica, Canto de Vida y Esperanza. Cuando estamos en ese trabajo de desmontar la leyenda negra que se cae como un castillo de naipes porque mienten, ¿qué pasa? Pasa que le dan el premio Nobel de Economía a un señor que se llama Robinson, que dice que la culpa del subdesarrollo de Hispanoamérica la tiene España. ¡Ah, caramba! Imagínense ustedes un muchacho de 18 años que entra a la Facultad de Economía o de Ciencia Política o Sociología. Y entonces un profesor le dice, acá está el libro de Marcelo Gullo y acá está el libro de Robinson. ¿Cuál libro va a agarrar el muchacho? Y el de Robinson, con razón, porque Robinson es premio Nobel de Economía. ¿Está? Un mentiroso absoluto, un farsante absoluto. Por eso le dan el premio, porque los premios Nobel, no crean ustedes que son como se dan en física o en medicina, son premios políticos, de carácter político. Siempre fueron de carácter político. Y lo dan a este hombre para que miente y siga mintiendo y para que colonice mentalmente a nuestros muchachos, acá y allá. Porque los muchachos que van a decir, debe tener razón Robinson, no el pobre Marcelo Gullo, que es un pobre profesor de la periferia del fin del mundo, que ni siquiera vive en Buenos Aires, vive en la ciudad de Rosario. ¿Qué puede saber? Está viviendo ahí y tiene razón.
Es mejor Robinson, claro, si Robinson tiene el premio Nobel, yo no. A mí no me dan el premio, se entiende, al vino malagueño, o cordobés, qué sé yo, o riojano. Veamos entonces el tema de Robinson. Y veamos el ejemplo de México. ¿Y por qué pongo el ejemplo de México? Porque es el más actual que tenemos en relación a la agresión que sufre España con su presidenta, que tiene un profundo odio a España. Y vamos a poner datos concretos, que ustedes lo van a chequear después en el libro. En el libro Nada por lo que pedir perdón. Vamos a tomar el dato de un hombre que no tiene ninguna simpatía por España, ni tampoco por el catolicismo. Su madre es una hugonota, es una calvinista. Él nació en Prusia y fue educado por los enciclopedistas, por los iluministas. Desprecia a España profundamente y desprecia profundamente al catolicismo por considerarlo una religión irracional. Ese hombre es el barón de Humboldt, pero fue un gran científico. Y Humboldt visita Hispanoamérica, Cuba, Venezuela, Ecuador y después México. Va a México y el tipo encuentra la Ciudad de México. Y cuando encuentra la Ciudad de México dice, nunca había visto algo igual, nunca. Esto es mejor que París, mejor que Londres, mejor que Berlín. Pero claro, él está atendido por las autoridades y por las clases pudientes de México. Lógico, si el barón de Humboldt no se va a alojar en una chabola, ¿no? Se aloja en los palacios. Entonces el tipo dice, no, está bien, esto que veo está fenomenal. Son los palacios, es la clase alta mexicana, yo quiero ver cómo vive el pueblo de la Ciudad de México, cómo viven los sectores populares, qué comen los sectores populares. Un hombre es un científico, hace estadística. Tiene las estadísticas de Francia en su mano, la de Alemania, la de Rusia, la de Inglaterra, y se lleva la gran sorpresa de su vida. Y él tiene la honestidad intelectual que no tienen muchos hoy, que se llaman investigadores, pero son profesores o investigadores, son militantes políticos disfrazados de investigadores y de profesores, de ser sincero, de ser objetivo. Y llega a la conclusión y dice, señores, los sectores populares en México comen más pan que en París, comen más carne que en París, y ahora sí, con esto es fabuloso. Toman más vino que en París, los sectores populares. Pero el tipo dice, no está conforme, dice, seguro que esto es en México, en la ciudad. Hay que recorrer todo México y quiero ir a las minas, porque en las minas está el trabajo esclavo. Y ahí los indios seguro que se están cagando de hambre. Va a las minas, que no son las minas que decimos nosotros en Argentina, ¿no? Y entonces se lleva la segunda gran sorpresa. ¿Por qué? Porque no hay trabajo esclavo. Todo el trabajo es asalariado. Y dice, ¿cuánto ganan estos tipos? Saca las cuentas y dice, ganan más que un minero en Rusia, más que un minero en Alemania y más que un minero en Inglaterra. ¿Está? Una cosa fabulosa. Ahora, él después va a Estados Unidos. Va a entrevistarse con el presidente Jefferson, que no quería a España ni a México. La prueba está que él hace mapas de todo México, prometiendo que esa información nunca la va a revelar a los enemigos de España. Lo primero que hace es dársela a Jefferson y a los militares norteamericanos, que con esos mapas van a invadir México en 1847. Así que estamos hablando de un hombre que simpatía por lo hispano no tiene, pero cuando hacía las veces de científico, no de espía, cumplía su función científica. Y dice, estas ciudades en comparación de México son aldeas de barro. Y acá no estudia nadie. En México hay una escuela de minería que no tiene comparación con el mundo, y acá no estudia nadie, porque las clases altas de las 13 colonias a lo que se dedican a la cacería de indios, no estudia nadie. Y allá está lleno de universidades. 1848, Tratado de Guadalupe Hidalgo. Es el tratado que pone fin a la guerra entre México y Estados Unidos. Estados Unidos invade México, llega a conquistar la Ciudad de México. Por ese tratado México pierde el 60% de su territorio. 58 dicen algunos, 60, 62, da igual, la cifra es monumental.
2.640.000 kilómetros cuadrados, 2.700.000 para redondear. 2.600.000 kilómetros cuadrados. Texas, California, Nevada, Nuevo México, Arizona. Pero no pierde el Sahara lleno de arenas, que no vale nada. No, pierde California. 1848. No habían pasado 7 meses que Estados Unidos, gracias al oro que se acaba de descubrir, solo por casualidad, en 1849, se convierte en el principal productor de oro del mundo. Principal productor de oro del mundo. Eso está acá, en lo que América le debe a España. Donde yo, sin saber, le contesto a Robinson, sin saber que Robinson, yo ya conocía sus libros, por supuesto, sin saber que le iban a dar el premio Nobel de Economía. No tengo una bola de cristal, pero ahí le contesto a Robinson. Todo el último capítulo está dedicado a contestarle a Robinson, sin saber que le iban a dar el premio. ¿Cómo era la situación económica de Estados Unidos en 1848? Tenía una balanza comercial deficitaria. ¿Saben qué quiere decir balanza comercial? La diferencia entre las exportaciones y las importaciones. Es deficitaria cuando yo importo mucho más que lo que exporto. Entonces tengo una balanza deficitaria. Y tengo déficit fiscal cuando recaudo menos dinero que el que gasto con el Estado. Esas son las dos cosas que tiene Estados Unidos en 1848. ¿Y cómo hace para sustentar eso? Con deuda externa que le pide a los ingleses. Pide siempre, todos los años, plata prestada. Si yo soy un pobretón como era Estados Unidos en ese 1848, porque tiene constantemente balanza comercial deficitaria, ¿cómo corno hago para construir un gigantesco ferrocarril e industrializarme? Cualquiera hombre que está acá, que ha hecho negocio, sabe que los negocios se hacen con capital, ¿no? Si yo quiero ponerme una fábrica, se entiende, de zapatos en Córdoba, necesitaré obreros, sí, claro, calificados, sí, pero necesito comprar máquina, la máquina que hace los zapatos. ¿Y cómo compro la máquina si no tengo capital? Y Estados Unidos está endeudado, porque todo el capital de Estados Unidos vino del oro de California. A partir de ese año Estados Unidos tiene una balanza comercial ya no deficitaria. Ahora exporta mucho más que lo que importa. Y con ese dinero construyó el ferrocarril más grande del mundo, junto con el Transiberiano, que unía, se entiende, la costa este con la costa oeste. Y cambió la geografía de Estados Unidos. Y Estados Unidos comenzó a desarrollarse. Pero en 1910, Texas, que era mexicana, convierte a los Estados Unidos en el principal productor de oro negro del mundo, de petróleo. Ustedes saben que la primera revolución industrial es la que hace Inglaterra. ¿Cuál es su base? La máquina a vapor. ¿A qué? Que funciona con carbón. La segunda revolución industrial, la que hacen los norteamericanos, el motor a combustión. ¿Y a qué funciona? Petróleo. ¿Está? Bueno, eso fue posible en Estados Unidos, porque Estados Unidos es el principal productor de petróleo del mundo. ¿Gracias a qué? Al petróleo de Texas. Entonces, cuando los mexicanos le echan la culpa a España, como hace Robinson, del subdesarrollo de México, ¿quién tiene la culpa? Estados Unidos no, porque el que roba no tiene la culpa. La culpa la tiene quien se deja robar, porque es un inútil. La culpa la tiene la clase dirigente mexicana, que no fue capaz de mantener la herencia recibida. Ahora, si los mexicanos y la señora Presidente fuese tan valiente, yo la invito a que el 2 de febrero, cuando se cumpla un aniversario más del Tratado de Guadalupe Hidalgo, sea presidente Trump o Kamala Harris, lo invite a Kamala o a Trump a México y que le diga delante que tiene que pedir perdón a Estados Unidos por haberle robado el 60% de su territorio y darle un plan Marshall, a ver si se atreven. No, eso no, porque son muy valientes delante del rey de España, porque está lejos España, porque España no cuenta nada en el mundo, esa es la verdad. Pero delante de Estados Unidos se ponen de rodillas, porque si la primera foto que se hizo de la señora fue con el embajador de Estados Unidos de América. Pero escúcheme, si la causa de su desarrollo no la tuvo España, acabamos de comprobarlo, la tuvieron ustedes y aquel que le robó su territorio, pero a ellos no hay que decirle nada, a ver si se enojan, ¿no? Fíjense esta frase.
por la cual no hay que pedir perdón, por lo cual ustedes no tienen nada por lo que pedir perdón, y nosotros todo para agradecer, lo cual no quiere decir, porque siempre hay un idiota que escucha, se entiende en mi conferencia, y que no lee los libros, ¿verdad? Y son profesores, uno es diputado, fue diputado. No quiere decir que una leyenda rosa, no quiere decir que los españoles no hicieron barbaridades, porque estamos hablando de hombres, y los hombres hacen barbaridades, y las guerras son horribles, ¿verdad? Y las personas no cumplen las leyes, tampoco las cumplen ahora, pero España intentaba hacer otra cosa, y en gran parte lo logró. Por eso hace las leyes, que no la cumplían todo, hombre, tampoco la cumplen todo ahora. En Sicilia, donde viene mi padre, hasta hoy el tomate se recoge con trabajadores en negro, que no están registrados en ningún lado, y acá también. ¿Y qué? Pero eso no quiere decir que la ley no exista o que no quieran que se cumplan. Hay una intencionalidad. Los hombres después hacen sus cosas, y sí, porque son hombres, no hay ángeles. Y el paraíso en la tierra no puede ser logrado. Pero más o menos España hizo algo de eso, casi un paraíso. Dice el presidente argentino, esperen que lo tengo anotado acá, página 363 dice, Hipólito Yrigoyen, lo nombra 2 presidentes argentinos. ¿Por qué Hipólito Yrigoyen? Porque Hipólito Yrigoyen es el primer presidente argentino elegido por voto popular, real. La Constitución es de 1853. Una burla, porque era voto cantado. Si uno iba a una mesa y tenía que decir delante de 3 personas por quién votaba. Y como la mesa era de los 3 que mandaban en el pueblo, y si no votaste por el presidente de mesa, perdías el trabajo. La primera vez que hay voto secreto y obligatorio por padrón electoral, donde no votan los muertos, es con la elección de Hipólito Yrigoyen, 1916. Yrigoyen es el primer presidente democrático. A los pocos meses de su puño y letra, Yrigoyen establece que el 12 de octubre es feriado nacional. Y es el primer estado, Argentina, que establece que el 12 de octubre, de forma permanente, cada año será feriado nacional. Después lo van a imitar los otros. En España se había festejado una vez, pero no estaba dicho que todos los 12 de octubre era feriado nacional. ¿Y qué dice Yrigoyen? Lo escribe de puño y letra. El descubrimiento de América, ese es el acontecimiento más trascendental que haya realizado la humanidad a través de los tiempos. El genio hispano, intensificado por la visión suprema de Colón, hizo una efeméride portentosa, que no queda circunscrita al prodigio del descubrimiento, sino que se consolida con la conquista, empresa esta tan ardua que no tiene término posible de comparación en los anales de todos los pueblos. La España descubridora y conquistadora volcó sobre el continente enigmático el magnífico valor de sus guerreros, el ardor de sus exploradores, la fe de sus sacerdotes, el preceptismo de sus sabios, la labor de sus menestrales, y derramó sus virtudes sobre la inmensa heredad que integra a la nación argentina. Por tanto, siendo eminentemente justo, consagramos la festividad de la fecha en homenaje a España. Hipólito Yrigoyen, primer presidente elegido democráticamente. Poco después, en términos históricos, poco después, en términos de la vida humana no. El presidente Juan Domingo Perón, elegido por votación popular en febrero de 1946, 46% de los votos. Un discurso que hace el 12 de octubre de 1947. Dice, la obra civilizadora de España, cumplida en tierras de América, no tiene parangón en la historia. Es única en el mundo. Su empresa tuvo el sino de una auténtica misión. Ella no vino a las Indias ávida de ganancias y dispuesta a volver la espalda y marcharse una vez exprimido y saboreado el fruto. Llegaba para que fuera cumplida y hermosa realidad el mandato póstumo de la reina Isabel, de atraer a los pueblos de Indias y convertirlos al servicio de Dios. Venía para que esos pueblos se organicen bajo el imperio del derecho, vivieran pacíficamente, y no aspiraba a destruir al indio, sino a ganarlo para la fe y dignificarlo como ser humano. Y la última, que se las leo para que vean que esto es transversal, que
no es solo de argentinos, sino de todo hispanoamericano, aunque a veces tengan que mentir por razones políticas, y que no es de izquierda ni de derecha, le voy a leer esta frase, pronunciada el 28 de julio de 1992, por un hombre que podrá ser detestado, amado, odiado, me da igual, pero al que no se lo podrá considerar nacional católico y fascista y franquista. Estamos defendiendo nuestra cultura de 5 siglos, nuestra cultura de 5 siglos, y que empezó con España. Antes no había. Estamos defendiendo nuestra cultura de 5 siglos, nuestra identidad, la de España, la que nos dio España, nuestra sangre. Queremos seguir siendo esta maravillosa mezcla de españoles, de indios y de africanos, esta maravillosa mezcla de españoles, de indios y de africanos. Nos sentimos privilegiados por eso. Es lo que nos dio la historia, es lo que nos dio Dios para los creyentes, es lo que nos dio Santiago hace 2000 años. Y eso queremos seguir siendo, eso y parte del alma de España. ¿Quién es este hombre? ¿Un fascista? ¿Un liberal? No, es Fidel Castro. Es Fidel Castro. Pero España no tiene nada por lo que pedir perdón, porque como decía Perón, y fíjense lo que decía, la epopeya del descubrimiento y la conquista es fundamentalmente una epopeya popular. Somos, pues, no solo hijos legítimos de los descubridores y conquistadores, sino herederos directos de su gesta y de la llama de eternidad que ellos transportaron sobre los mares. El 12 de octubre es por lo mismo una fiesta de la hispanidad, que toca por igual a España que a sus hijas de América. Dice España, nuestra madre patria. Luchemos como supieron luchar los hombres de Cortés, de Mendoza, de Balboa y de Pizarro. Este es mi homenaje al Día de la Raza, que en esa época quería decir cultura. Día del pueblo que nos dio el ser y que nos legó su espiritualidad. Bendito sea. ¿Por qué dice el que nos legó el ser? Porque hay una diferencia que no le explica más a los muchachos y con eso se explicaría todo. La diferencia entre esencia o sustancia y accidente. Hay hispanoamericanos negros, ¿no? Hispanoamericanos indios, blancos, mestizos, ¿sí? Como hay esta mesa. ¿Esta mesa cómo es? Bueno, para mí es marrón, pero no lo veo muy bien. Es rectangular. Pero también hay mesas negras, ¿no? ¿Sí? Y mesas amarillas, blancas, y mesas redondas. Todos son mesas, claro. ¿Y por qué son mesas? Porque hay una sustancia, algo que lo hace ser mesa y que nosotros la vemos y decimos una mesa. ¿Yo puedo dormir sobre esta mesa? Sí, pero sigue siendo mesa. Es decir, el uso que le dé no cambia. No me gusta y le quiero llamar de otra forma, sí, sigue siendo una mesa. El gallo es gallo, por más que quiera ser gallina. La gallina es gallina, por más que quiera ser gallo. Mire, el gallo, ¿qué quiere que yo le haga? Porque hay algo, una sustancia. España nos dio nuestra sustancia. Entonces hay hispanoamericanos negros, claro. Hay hispanoamericanos que parecen chinos, claro. Hay hispanoamericanos que entienden mezcla de indio con chino, de blanco con negro, claro. Porque eso es el accidente, el color de la mesa, negra, blanca, pero todo en sustancia tenemos los mismos valores y la misma lengua, que nos hace ser lo que somos. ¿Y qué es lo que somos? Y debemos seguir siendo, porque si no desapareceremos de la historia. Somos un estilo de vida que nos enseña a saber vivir practicando bien, el bien. ¿Qué bien? El bien común, no a buscar solamente mi utilidad del bolsillo, porque la vida nos ha hecho para ganar solamente dinero. El dinero es un instrumento o una herramienta para vivir bien y hay que buscarla, para nosotros y para nuestros hijos. Pero somos un estilo de vida que nos enseña a saber vivir practicando el bien. Y cuando no se puede vivir practicando el bien, a saber morir con dignidad. Muchísimas gracias.
¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Y comprar libros. Pues si no hay ninguna pregunta, a comprar el libro. Y dentro de nuestras posibilidades, enseñarle a las próximas generaciones, según la edad. Por ejemplo, yo tengo nietos, entonces la mayor, yo le hablo ya de la hispanidad, pero todo para su edad. Los españoles fueron a Estados Unidos, porque además su padre es americano. Entonces yo creo que sería muy importante que se le empiece a dar, en vez de lo que están haciendo toda esta gente, que lleva a los niños al congreso. Un niño no tiene que ir a un congreso ni nada, pero sí explicarle la verdadera cultura y nuestras raíces verdaderas. Y eso solamente lo vamos a explicar bien los que pensamos así, los que estamos orgullosos de España y de lo que hizo, porque claro, si esperamos que lo lean el libro que escribe uno que dice que la mujer es mujer, que el hombre es el otro, que no sé cuánto, que no sé qué, y que los españoles somos, y que por qué no le damos gracia, bueno, lo que ya se sabe, ¿no? Yo creo que es muy importante que a las próximas generaciones primero nos enteremos nosotros bien de las cosas y luego se las transmitamos a ellos. No sé. Completamente de acuerdo, sí. Completamente de acuerdo. Bueno. Hola, buenas noches. En primer lugar quería agradecer a don Marcelo la lucha que tiene por defender esta idea que nos ha expuesto aquí y también, por supuesto, a Posmodernia por traernos a don Marcelo y poder disfrutar de estos momentos. Mi pregunta va a ser muy concretita. Ha hablado en varios momentos de Hispanoamérica, de hispanoamericanos. ¿Qué le parece el término latino para referirse a nuestro hermano de aquel lado del Atlántico? Bueno, usted hace una pregunta excelente, pero que da origen a otra conferencia, pero está en el libro Madre Patria. Es un término, ahí usted lo va a encontrar con fechas, datos, es un término espurio creado por los franceses, después utilizado por los Estados Unidos para hacer borrar a los hispanoamericanos la conciencia de quiénes son, de su memoria. Es cierto que lo crea un colombiano, se llamó Torres Caicedo, pero Torres Caicedo trabajaba a sueldo para los franceses, pero en el libro Madre Patria hay toda una parte dedicada a eso. Gracias. A ustedes, perdón, le voy a hacer una pregunta. Él no les pagó nada para que asistan acá, ¿no? No, porque son como día de noche y no se quieren ir, digo, capaz que les pagó algo. Y todo esto es una gran mentira para que yo me ponga contento y escriba para su revista. Y dice, mira Marcelo cómo te quiere la gente, y están todos pagos. No, seguro que no, ¿no? Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias por la conferencia. Aquí vengo con mis amigos y sin cobrar, ni nos dan un bocadillo siquiera. Lo cual no hace falta porque estamos completamente deleitados con lo que hemos escuchado. La pregunta es corta. A nosotros nos invaden los franceses hace 200 años y creo que o la mayoría de los españoles, algo de inquina le tiene todavía a los franceses, aunque sea visceral y no muy meditada. ¿Por qué a lo largo de la historia todos los pueblos que han sido invadidos o han tenido algún asunto bélico con los Estados Unidos no se les ve nada de sentimiento antiamericano? Sí, al contrario, incluso. Yo veo a los japoneses que su deporte nacional casi que es el béisbol, por ejemplo. Es una buena pregunta, ¿no? También da para un seminario de psiquiatría política. Vasconcelos, que era mexicano, fue el rector de la UNAM, fue ministro de Educación de la Revolución Mexicana. Tiene una frase terrible, estoy tratando de recordar la memoria, pero no me la acuerdo exactamente de memoria. Dice algo así como las derrotas, ahí está, ya me la acordé. Dice Vasconcelos, se refiere a México, ¿no? Las derrotas envilecen. Las derrotas envilecen. Es terrible esa frase. Así que uno está derrotado y se queda envilecido. Es terrible.
Y eso es muchas veces lo que pasa con los pueblos cuando son derrotados, dominados, se envilecen. Es decir, empiezan a admirar a su verdugo. Empiezan a admirar a su verdugo, a estar de rodillas delante. ¿Qué es eso? Envilecerse, ¿no? Sin mantener su dignidad. Pero habría que estudiarlo mucho porque debe tener que ver con la consistencia y la fibra más íntima de un pueblo, que es su ser nacional, y su ser nacional está ligado siempre al ser religioso, a sus valores morales, y independientemente si el hombre cree o no, está ligado. Entonces, es para un seminario, pero sí, las derrotas se envilecen, ¿no? Las derrotas se envilecen. Perdón, a lo que han dicho aquí este señor de lo de Napoleón. Napoleón comentó una vez, dijo que gran pueblo son los españoles, vamos, los españoles, que están entre ellos matándose, pero cuando llega un extraño se unen y lo matan. Eso bueno, perdónenme, porque, es decir, Napoleón, pero no terminé la respuesta porque de nuestro amigo. Es decir, España no fue derrotada, le gana a Napoleón. México fue derrotado. Es decir, por eso la derrota de Envilesen, acá, aunque fue un desastre y lo que hicieron los franceses fue una destrucción gigantesca, al final España gana. Por eso no se envilece. Porque... Claro. Así es, tal cual. Tal cual, tal cual, tal cual. Si me permite, para finalizar, ya hagamos las preguntas. ¿Qué ritual hizo la nueva presidenta de México? Porque como nada más ser presidenta hubo indígenas haciendo un ritual, ¿de cuál de las tribus indígenas eligió el ritual? Eso no vale la pena, es una fantochada. Es una fantochada, ¿no? Inventan cosas que no existen, que ni existían en ese momento. Toda una ridiculez absoluta, una ridiculez absoluta, ¿no? Y como le digo, yo voy a tener respeto por un presidente mexicano cuando se atreva a decirle a un presidente de los Estados Unidos que tiene que pedirle perdón. Y encima que tiene que darle un plan Marshall equivalente al oro y al petróleo que le robaron. Entonces ahí le voy a tener respeto, si no, no merece, águilas no cazan moscas. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber asistido. El rey del aire tendió sus alas y fue radiando como el sol que al mundo baña, con la proeza de 4 hispanos que son un timbre más de gloria para España. Salió el plus ultra con raudo bueno, mirando al cielo rumbo a la ciudad del Plata. El orbe entero se ha estremecido y el entusiasmo en todas partes se desata. Desde Palo el águila vuela y a Colón con su gran caravela nos recuerda con tal emoción la hazaña que agita todo el corazón. Franco y Durango y de alta los geniales